En el minuto 34 de las 11 de la mañana estamos nosotros para comenzar esta consulta médica. Una consulta hoy muy particular porque tenemos con nosotros al doctor Cristóbal Velda. Él es el director ejecutivo de la Fundación de Investigación HM Hospitales. Muy buenos días, doctor Velda, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Encantada de tenerle en el plató. Hoy se ha escapado casi, lo hemos traído de un congreso muy importante que ha comenzado pues hace poco más de 2 horas, que se ha inaugurado aquí en Toledo, la Universidad de Castilla-La Mancha. Un congreso en el que se reúnen más de 200 investigadores, doctor. Sí, bueno, se reúnen 200 investigadores pertenecientes a más de 18 países, 18 nacionalidades distintas, que tenemos sobre todo una cosa en común, que es intentar analizar, intentar descifrar exactamente cuáles son las bases por las cuales se termina produciendo un tumor que no es muy frecuente, pero contra el cual sí que tenemos distintos tipos de retos, ¿no? Un tumor que tiene un nombre, es el glioblastoma, ¿verdad que sí? Sí, efectivamente. Es un tumor cerebral, que como bien dice el doctor, no es un tumor frecuente, por eso están buscando pues esas terapias nuevas para conseguir que cualquier persona que sea diagnosticada con este tumor cerebral pues pueda finalmente tener una vida normal, doctor. Efectivamente. Sí, sobre todo porque además es un tipo de tumor en el cual lo que nos encontramos son distintos tipos de retos. No solamente lo que es el conocimiento frente al cual cualquier investigador quiere avanzar, ¿no? Es el conocimiento biológico, etcétera, sino que además exige una enorme complejidad en la organización de los distintos sistemas sanitarios. Es decir, lo que se necesita para poder tratar a un paciente con esta enfermedad es un conjunto de aproximadamente entre 25 y 30 especialistas distintos, con lo cual, claro... 25 o 30 especialistas distintos para una persona que padece para una sola persona, un tumor de estas características. Efectivamente. En este caso, vamos a nombrar algunos de esos especialistas para que la gente más o menos se haga una idea, porque muchas veces, doctor, cuando tenemos la mala suerte, hay que decirlo así, de entrar en ese azar y nos diagnostican un cáncer, si tú estás delante de la consulta de un médico, ese momento que genera cierta frialdad a un paciente, que le digan que le van a tratar 25 especialistas distintos, vamos a... Desde este plato de Castilla-La Mancha en el corazón, a decir al paciente, bueno, sí, 25, pero eso va a ser muchísimo mejor para ti. ¿Qué especialistas estarían ahí analizando, doctor? Realmente, aunque son 25, están coordinados, efectivamente. Es una coordinación multidisciplinar. Efectivamente, que esta es palabra. la palabra que está de moda ahora. Tienen que intervenir oncólogos radioterápicos, tienen que intervenir oncólogos médicos, neuropatólogos, neurocirujanos, neuroradiólogos, neurorehabilitadores, neurólogos. Es decir, que es un abanico de especialistas que al final lo que terminan es intentando dar cobertura a todos los problemas con los cuales podría encontrarse ese paciente. Y que también pone de manifiesto que en nuestra sanidad hay una amplísima variedad de profesionales y que la comunidad científica pues está unida, ¿verdad?, para afrontar un tipo de tumor de estas características. Nada frecuente, volvemos a insistir, y que es un tumor cerebral. ¿Qué síntomas podría provocar en el paciente? Son síntomas muy generales y probablemente describirlos aquí, pues quizá podríamos colapsar las consultas de los médicos de atención primaria, porque tengan en cuenta que el síntoma, por ejemplo, más frecuente es un dolor de cabeza. Teniendo en cuenta que el 90%... Pero no porque tengamos un dolor de cabeza, vamos a tener un tumor cerebral. Efectivamente, y en esto hay que dejarlo tremendamente claro, tremendamente claro. Es decir, cuando alguien a lo largo de su vida no ha tenido jamás un dolor de cabeza, qué suerte ha tenido, ¿no? Qué suerte, Esto ¿verdad? está claro. Pero cuando alguien a lo largo de su vida jamás ha tenido un dolor de cabeza y con una edad de alrededor 45, 50 años, tiene por primera vez un dolor de cabeza, debe consultar. Eso no significa que eso pueda ser un tumor cerebral, indudablemente, pero lo que nos encontramos es con una situación que en una persona determinada es distinta. Por tanto, un dolor de cabeza que aparece en alguien que nunca ha tenido dolores de cabeza, pues debe consultar. Sin que eso signifique nada más, pero sí el hecho de que debe consultar. Y luego, por otro lado, la mayoría tenemos dolores de cabeza, indudablemente, pero si nos analizamos, nos damos cuenta que la mayoría de nuestros dolores de cabeza son parecidos. Se parecen mucho. Sí. Esto está claro. ¿Qué ocurre? Que si en personas que han tenido siempre el mismo tipo de dolor, las mismas 2 o 3 variantes de dolor de cabeza, en un momento determinado tienen un dolor de cabeza distinto, deben consultar también por ello. Por tanto, cuidado cuando decimos que
el dolor de cabeza es el síntoma más frecuente, hay que interpretarlo Hay que interpretarlo dependiendo de características. cómo es ese dolor y, como bien dice el doctor, si nunca hemos tenido un dolor de cabeza, pues ahí es donde tendríamos que consultar. Y no hay que darle más importancia. Doctor, 200 especialistas, 200 científicos llegados de diferentes países del mundo, y además tenemos la suerte de que se reúnan aquí en Toledo. ¿Por qué han elegido la ciudad de Toledo? O sea, Toledo reúne unas características, igual que la propia Castilla-La Mancha, reúne unas características que yo creo que son absolutamente ideales para reunir a un grupo de científicos, sobre todo en este caso que son científicos de talla europea. Lo más granado, si me permite la expresión, de la ciencia europea relacionada con el glioblastoma multiforme se han reunido aquí. Toledo reúne unas características que son muy especiales para la ciencia. Es una ciudad que es muy parecida en términos arquitectónicos a las grandes ciudades donde se ha desarrollado la ciencia europea. Heidelberg, perdónenme la comparación, evidentemente todo el mundo puede tener unas connotaciones estéticas de un tipo o de otro tipo, pero al final no deja de ser una ciudad medieval o una ciudad que ha evolucionado poco en términos arquitectónicos y está tremendamente bien conservada, que hace tremendamente atractiva la ciudad para un científico. Los científicos al final somos personas que terminamos estando dentro de los laboratorios y con poco contacto con la sociedad. Una ciudad como Toledo, aparte del contenido científico y sobre todo el enorme papel que la Universidad de Castilla-La Mancha y su Departamento de Matemáticas ha aportado dentro del Congreso, es muy especial para celebrar este tipo de reuniones de muy alto nivel científico. ¿Y qué avances ha habido ya en la investigación de este tipo de tumor cerebral, doctor? El principal de los avances que ha existido, el principal de los avances es el desarrollo de los métodos diagnósticos, es decir, las resonancias de alta potencia. Todos estamos acostumbrados a las resonancias para hacernos una resonancia de rodilla, una resonancia de muñeca, de tobillo, está claro. Las resonancias de máxima potencia lo que nos permiten es ver esta enfermedad de una forma en la que hace 20 años era absolutamente imposible de ver. Y ese ha sido el primero de los avances. Y el segundo de los grandes avances ha sido que seamos capaces de sentarnos alrededor de una mesa, oncólogos, cirujanos, biólogos moleculares, matemáticos, físicos e ingenieros. Ese ha sido el segundo de los grandes avances. Si tuviéramos que buscar un hito científico, el hito científico es sentarnos todos y poner al paciente la gran pregunta que la hace siempre el paciente en el centro de todos nosotros. ¿Qué conclusiones? Es un poco prematuro todavía hablar de conclusiones. El Congreso, como decíamos, inauguraba esta mañana a las 9:30 y finaliza el próximo 12 de septiembre, pero a priori, ¿qué conclusiones podrían extraerse? Las conclusiones es que tenemos que investigar más. Esta es la principal de las conclusiones. La segunda de las conclusiones es que tenemos que ser capaces de organizar equipos multidisciplinares de altísimo nivel científico y de altísimo nivel médico, y que tenemos que integrar a los investigadores dentro de nuestros equipos asistenciales. El plantear el tratamiento del glioblastoma multiforme fuera de un centro de referencia o fuera de un equipo de investigación hoy día es algo que probablemente nuestros ciudadanos no se merecen. ¿Y qué diferencia hay de este tipo de tumor con otros tumores cerebrales? La principal diferencia es la frecuencia, porque aunque es un tumor raro, es el más frecuente de todos los tumores que surgen dentro del cerebro, y la escasa disponibilidad de tratamientos. Hay tratamientos, pero esos tratamientos no son tan variados como los que disponemos para otro tipo de tumores cerebrales. ¿Qué tipo de tratamiento necesitaría ese tipo de tumor? Claro, estos pacientes necesitan rehabilitación, evidentemente, necesitan una cirugía extremadamente compleja, necesitan una radioterapia de altísima precisión y necesitan tratamientos médicos. Probablemente la radioterapia, la cirugía y la tecnología diagnóstica están muy desarrolladas. Donde fallamos, y yo como oncólogo médico lo tengo muy claro, donde fallamos es en el desarrollo de nuevos fármacos. ¿Y por qué se falla ahí, doctor? Porque el conocimiento de la enfermedad, el conocimiento de la biología, de la ingeniería que hay dentro de todas y cada una de las células que componen ese tipo de tumor, todavía no es lo suficientemente avanzado como para que podamos desarrollar. Que eso es lo que se va a poder conseguir, ¿verdad?, un poco en parte en este segundo Congreso Internacional. Yo espero sobre todo que surjan líneas de colaboración y sobre todo tenemos muchas expectativas puestas en la integración de los equipos de matemáticos y los equipos de inteligencia artificial que llevan muchos años trabajando en ello dentro de nuestros equipos. Al final
somos capaces de hacer análisis biológicos con miles de datos. El problema es que no podemos procesarlos, no los podemos procesar. Y hablando de datos, me gustaría saber si tenemos porcentajes en Castilla-La Mancha, cuántas personas pueden padecer este tipo de cáncer. De hecho, si alguna persona nos está viendo desde sus casas, pueden marcar el 925 28 87 91 y nos pueden contar su experiencia. Hay pocos casos en nuestra región realmente. No solamente en nuestra comunidad autónoma, sino en todas las comunidades autónomas. Es una enfermedad que afecta a 3-4 personas por cada 100.000 habitantes de población cada año. Es decir, es realmente poco frecuente. Sin embargo, tenemos un problema, y esto es un problema que no es de esta comunidad autónoma, sino que es un problema nacional, y es que en España no tenemos registros de pacientes. En España no sabemos cuántos pacientes existen no ya de esta enfermedad, sino de ninguna de las enfermedades. Ayer se presentó una propuesta para la creación de un registro nacional de pacientes, que esto es una acción evidentemente que se tiene que lanzar desde el gobierno central y en el que todo el mundo se debe coordinar, pero la realidad es que en el año 2015 España no tiene contabilidad analítica acerca de cuántos pacientes tenemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Por tanto, cualquier tipo de cálculo sobre necesidades de inversión para investigar o necesidades de inversión asistencial simplemente son como mínimo sujetas a un margen de error, yo creo que razonable, ¿no? ¿Este tipo de cáncer puede tener un componente genético? No tiene nada que ver. No. Esto es muy importante. Es decir, tenemos que tener muy claro que la mayoría de este tipo de tumores tan poco frecuentes, la carga genética no es muy elevada. Es decir, que cualquier paciente que haya padecido o padezca esta enfermedad tiene que estar completamente tranquilo porque ni la ha transmitido a su descendencia ni puede echarle la culpa a sus padres. Por tanto, en ese sentido, pueden estar tranquilos. Decimos, no hay un componente genético. ¿Y con qué frecuencia suele darle en qué tipo de población? Hablamos de más... Tenemos dos grandes picos, ¿no? Con todas las limitaciones, evidentemente la generalización no nos lleva a ningún lado, ¿no? Pero tenemos dos grandes picos. Por un lado, alrededor de los 40, 45 años y luego, por otro lado, alrededor de los 75, 80 años. Estos más o menos son los dos grandes momentos de la vida. ¿Puede haber alguna causa que no se sabe? Se conoce evidentemente las causas clásicas, que es pues accidentes en centrales nucleares, de estos que existían en el este de Europa, Chernobyl, este tipo de cosas. Pues bueno, esos accidentes con grandes liberaciones de enormes cantidades de radiación podría ser una causa. La radiación en altura, me refiero, es decir, lo que parece que es posible que las tripulaciones de cabina, que profesionalmente están a 40.000 pies. ¿Piloto de avión? Tripulaciones. Que la tripulación no solamente es el piloto, sino que hay y muchísimas personas, un montón de gente trabajando con el piloto. Mucha gente que viaja muy a menudo. No, pero eso no tanto como la tripulación, es la exposición laboral. En la cabina. Es la exposición laboral. Parece que eso, por estar a más altitud, la pérdida de protección de la atmósfera frente a un tipo de radiación que se recibe allí. Pero no conocemos bien realmente que puedan existir muchos factores. Se ha hablado mucho de los teléfonos móviles, ¿no? Sí, no, además es que encima los teléfonos móviles por un lado tenemos esa, ¿cómo diríamos? Yo creo que ya hay hasta como una dependencia por parte de todos, claro, del teléfono móvil, pero también está ese miedo. El teléfono, llegas la noche, lo desconectas, lo dejo en la mesita, lo cojo, me lo guardo debajo de la almohada. ¿Cómo nos comportamos con los teléfonos móviles? El teléfono móvil tiene un problema de salud fundamental, que es su asociación a los accidentes de tráfico. Ese es el principal. Este es el principal. Entonces, han hecho una campaña fabulosa este verano que yo creo que nos ha llegado a todos. O sea, que en ese sentido yo creo que pongamos las cosas en su sitio. Y después, cada vez que cualquier científico analiza el riesgo de una actividad o una sustancia con el desarrollo de un tipo de tumor, normalmente siempre existe una cadencia del tiempo. Es decir, desde que llega el teléfono móvil hasta que se produjera, en su caso, el desarrollo de un tumor, tiene que pasar un tiempo. Llevamos 20 años de uso masivo de teléfonos móviles y la frecuencia de este tumor es la misma. El móvil, el iPad, o sea, varios aparatos. Efectivamente. Entonces, en ese sentido, la realidad es que después de 20 años, el número de tumores de este tipo que vemos es el mismo. Por tanto, más allá de un montón de estudios que hay que no son capaces de demostrar esa conexión, también tenemos algo muy evidente y muy de sentido común. ¿Quién utiliza todos los días el teléfono? Pues probablemente toda la población. Exactamente.
Esto con el tabaquismo lo observamos. Las poblaciones empezaron a fumar en los años 30, 20-30 del siglo pasado, y en 1950 los hospitales norteamericanos estaban llenos de pacientes con cáncer de pulmón. Ya ha pasado el tiempo como para que si eso tuviera una relación de causalidad, hubiéramos visto algo, y de momento no lo hemos visto. De momento no lo hemos visto, pero bueno, también por una cuestión de salud mental. Eso es otra cosa. Durmamos con el teléfono alejado de la cama y desconectados, porque si no al final tendremos otro problema, ¿verdad que Totalmente sí, doctor? Distinto, Que no tiene nada que ver. Bueno, yo creo que lo más importante sobre todo es transmitir ese mensaje positivo a nuestros espectadores de Castilla-La Mancha en el corazón, destacar la importancia, doctor Belda, de este congreso, como también desde el grupo HM Hospitales pues estáis ahí, pioneros, para que conseguir que ese glioblastoma sea un tumor cerebral menos, no digamos agresivo, pero que consiga superar a cualquier persona que sea diagnosticado. Y eso es el mensaje más positivo. El mensaje más positivo, al fin y al cabo, es que yo creo, y eso desde el grupo HM Hospitales y sobre todo la división de neurooncología, que es la que dirijo yo, hemos conseguido que todos esos sueños que algunas veces tenemos los que nos dedicamos a este tipo de enfermedad, que es, me gustaría tener, coges la carta a los Reyes Magos, esto, pues resulta que al final se cumplen, y eso lo que nos permite es reunir una enorme experiencia. Solamente en los años anteriores, de forma anual, hemos atendido más de 600 consultas sobre un tumor que afecta a 3 personas por cada 100.000 habitantes. Y doctor, y el mensaje también importante que tenemos que transmitir a la población castellano-manchega y a toda la gente que nos ve de otras comunidades autónomas es que por fin sí que podemos decir que el cáncer ya no es esa enfermedad letal que cuando escuchamos tiene un cáncer, era como todos volvíamos la cabeza para atrás, como diciendo no quiero saber nada ni quiero preguntar, ¿verdad? Vamos a ver, pero esto es una cosa que lo que yo no he llegado nunca a entender en los últimos 20 años es como eso no ha permeado todavía en la cultura. Pero continúa ese miedo. Pero ¿por qué? Hoy día no lo sé porque quizás realmente la información a veces no llega de la manera más clara. Los 4 tumores que prácticamente son el 80% de todos los tumores que tiene el ser humano, que tienen las sociedades occidentales, porque el cáncer es un problema de la sociedad occidental. Esto es algo que cuando nos cuentan, no, es que hay ciertas sociedades que no tienen tumores, claro, pero es por otros motivos, ¿de acuerdo? Los 4 tumores más frecuentes que existen y que son el 80% son colon, mama, próstata y pulmón. Hoy día, los tumores de colon, de mama y de próstata tienen unas tasas de curación elevadísimas. El único es el cáncer de pulmón. Ese es el único que nos da muchísimos Y también hay gente que se cura. Y también hay gente que se cura, pero ese es el que más problemas nos da. Por tanto, una vez que hemos conseguido alcanzar tasas de curación por encima del 80% en mama, colon y pulmón, compárenlo con las tasas de supervivencia de un infarto, por Dios. Exactamente. Y sin embargo, tenemos una idea completamente diferenciada. Y sabiendo que en el otro tipo de tumor, que es el cáncer de pulmón, con una acción tan sencilla como es no fume nunca, lo podríamos tener absolutamente controlado. Sería más raro incluso que el glioblastoma, el cáncer de pulmón. Fíjese, si no existiera el tabaquismo, sería más raro. Dentro de 20 años, por supuesto, dentro de 20 años, porque lo mismo que tarda en aparecer es lo mismo que tarda en desaparecer, indudablemente. Por tanto, no sé, probablemente debe ser algo que no hemos hecho bien, algo que desde los poderes públicos, algo que desde las propias sociedades científicas no hemos conseguido transmitir bien a la población, pero hoy día un diagnóstico de cáncer no tiene nada que ver con un diagnóstico de letalidad bajo ningún concepto. Eso ha quedado muy claro, doctor Vela. Me ha encantado además que transmita ese mensaje. Además, estamos hablando de una persona muy formada. Solamente les puedo decir, fíjense, que es experto en biomedicina y oncología con más de 15 años de trayectoria profesional. O sea que lo está diciendo, lo están escuchando ustedes y sobre todo vamos a sacar unas conclusiones importantes que contaremos también aquí en Castilla-La Mancha en el corazón. El glioblastoma está en ese punto de poder encontrar nuevos métodos para su curación y para esos 200 investigadores de 25 países que han elegido nuestra ciudad, Toledo, pues para sacar esas conclusiones que estoy deseando ya de tener. Doctor. Muchas gracias. Doctor Vela, muchísimas gracias. Director ejecutivo de la Fundación de Investigación HM Hospitales, ha sido un placer tenerle. Hasta el 12. Disfruten también de la gastronomía toledana, aquí se come muy bien.
una ciudad maravillosa, como usted bien decía, un marco incomparable y se come muy bien. O sea que no se olviden de recorrer el casco. No se nos va a olvidar, ¿eh? No se os Seguro. olvide. Porque yo sé Seguro. que cuando los científicos os reunís se os olvida un poco pero- quitaros la bata blanca y salir Sí, pero a disfrutar. de comer no nos olvidamos nunca. Pues eso. Esto es. En el comer, además, es la mejor bandera que tenemos también aquí en Castilla-La Mancha. Además, hay unos restaurantes donde preparan la caza estupendamente. Muchas Y muy gracias. sana. Muchas Gracias, gracias. doctor. Muchísimas gracias. 11:54 de la mañana.